Perfecto, bueno, estamos grabando. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Te lo vuelvo a saludar ahora para que quede en el registro de esto, de grabación. Bueno, voy a tratar de ser extremadamente preciso, vamos directamente a la parte técnica de la clase. Voy a compartirles la pantalla. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, profe? Vamos a ver el texto. Bueno, nosotros hemos comentado... Profe, Sí, Tamara. hola, quiero hacerle una consulta. ¿Subió algún tipo de consigna o algún trabajo o algo a No, sociología? no, de sociología subí el texto para que lo vayan leyendo. Ahí está la selección de los capítulos. No me acuerdo si lo subí completo o solamente subí los capítulos para leer. Y lo que estaba pensando es que dejarles, no sé, quizás cuando termine la clase lo dejo, lo dejo oficialmente en la plataforma. eh, una o dos consignas. Lo más interesante del texto para mí es generar un foro y que puedan leer el material y, y que podamos intercambiar pareceres en torno a la idea de utilidad en este caso, de la sociología, pero vale para todas las disciplinas. Me parece que es un poco para este tipo de texto, me parece que es lo más interesante, no responder en tal capítulo qué menciona tal autor al respecto de tal o cual tema, pero sí generar una o dos consignas de lectura, ¿no? Por ejemplo, cómo se aborda el problema de la utilidad en los diferentes capítulos, mencione uno o dos pasajes de cada uno de ellos, o por lo menos, no sé, de uno o dos de ellos, así, pongámoslo así, de dos de ellos, dos capítulos. Creo que son tres, cuatro capítulos en total los que seleccioné. Y a partir de eso trabajamos en un foro, eh, nada, a ver qué les parece las intervenciones de los autores. ¿Quién fue la que me consultó? Que no vi justo el... Yo, Camila. Ah, Camila. Sí, era Eh, ¿Te porque no me parece? aparecía nada, solo me aparecía el texto Solo nomás. el texto y una aclaración ahí de los capítulos. No me apareció nada, me pareció que había que Ah, leer el, el texto, sí, sí, pero había un el escrito, enlace que dejaste ahí del libro. ok, pero con la selección de los capítulos. Eso sí lo pudiste leer, ver. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, bueno. Sí, sí. Bueno, si les parece, ese es mi, para este texto, ese va a ser la actividad, la selección de, de digo, dos pueden ser más, pero por lo menos de dos fragmentos, ya sea uno o dos de cada uno de los artículos, y seleccionamos por ahí, porque si no, capaz que les lleva mucho tiempo leer todos los capítulos que seleccione, pero que seleccionen alguno, que le den una lectura rápida y que por ahí me interesó más tal capítulo, si bien todos trabajan la misma cuestión, por eso están aunados bajo el título del libro, para qué sirve la sociología, pero por ahí alguno rescata alguna cuestión. Los textos son, en este caso, bastante técnicos, o sea, no tiene algo que no sé, que desborde así, que te rompa la cabeza, pero eh, me parece que cumplimos, digamos, con la actividad, leemos el texto y lo podemos discutir. Esa va a ser la propuesta. A mí, lo que yo les pido es que vayan leyéndolo ya, por eso el texto ya estaba cargado. Eh, bien. ¿Todos pueden ver la pantalla compartida? Sí, profe. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer una rápida recapitulación de lo que habíamos comenzado a ver y voy a avanzar un poco más sobre el segundo capítulo que habíamos seleccionado, que es el capítulo número 4, con dos o tres cuestiones. Nosotros hemos visto algo de la introducción y yo había seleccionado dos cuestiones. Un segundo acá. ¿Será bien?
Ah, mira qué bien. Sí. Bien, en este nosotros comenzamos un poco charlando sobre en la introducción de la materia, aparece así, el tema de la utilidad en este caso de la disciplina, pero vale para todas en este caso de la sociología, pero vale para todas las disciplinas. Y un poco el cuestionamiento, y los artículos entran se enmarcan en esta discusión, es tratar de ver si la sociología tiene que adherirse, formar parte y seguir los cánones de la ciencia en el sentido clásico, y eso implica también lo que algunos autores han denunciado como purismo, ¿no? Una especie de purismo, de algo puro que pretende la sociología, que no responda a ningún tipo de condicionamiento social, ¿no? De algún modo, esa imagen clásica de la ciencia vista desde el punto de vista de la neutralidad valorativa, obviamente eso ya está recontra superado. Si alguna vez lo vieron en alguna materia, el modelo científico clásico por excelencia se termina como de consolidar en el siglo XIX a partir de un movimiento, de una corriente denominada positivismo, con Augusto Comte a la cabeza, donde él planteaba de alguna forma que la ciencia se debe caracterizar por una especie de neutralidad valorativa, es decir, pensar la posibilidad de la objetividad en uno de los sentidos más clásicos en que uno todavía hoy en día la entiende. Fíjense qué curioso, ¿no? Que cuando uno habla de ser objetivo, a veces confunde el concepto de objetividad con el concepto de neutralidad. ¿Vieron cuando alguien, no sé, no, dice, no, lo que pasa es que vos estás demasiado influenciado por tal o cual corriente, yo sí soy objetivo porque no tomo partido al respecto, como diciendo soy neutral? Bueno, esa idea de objetividad que proviene, digamos, del siglo XIX y que el positivismo intentó y de algún modo logró instaurar en todas las disciplinas, incluso una de las discusiones que también se generó contra el positivismo era si las ciencias sociales deberían llamarse ciencias, ¿sí? Eh, Porque de hecho que nosotros hablemos de ciencias humanas, ciencias sociales, de algún modo nos intenta dar un marco, digamos, de garantías y un marco, digamos, de seriedad, como lo tienen, de hecho, otras disciplinas a las cuales históricamente se las ha considerado ciencias, ¿no? Las ciencias duras, las ciencias exactas. Entonces, nosotros nos movemos en esa cuestión de ver hasta qué punto esto que se llama objetividad científica nos corresponde o no. Incluso todavía ha quedado un resabio de esa imagen de objetividad, entendida como neutralidad valorativa. Hoy en día se sabe que en realidad no existe algo así como la neutralidad valorativa, siempre hay intereses, la ciencia siempre funciona a partir de intereses, mucho más hoy en día, mucho más hoy en día. Miren, yo les doy un ejemplo bien concreto. Es verdad que hay proyectos de investigación que muchos tildan de estériles, porque no generan nada y porque de alguna forma, no sé, es una especie de neutralidad mal utilizada. Eh, pero la realidad de trasfondo es que la ciencia se mueve por problemas. Y es más, ni siquiera estaría dispuesto a decir que se rige a partir de las problemáticas, no sé, más imperantes de la sociedad, o sea, que a partir de eso la ciencia activa. Vamos a dar un ejemplo. Ahora con el tema de esta pandemia, ¿no? Del coronavirus o COVID-19. En el fondo lo que se sabe no es que la ciencia sale de esa especie de neutralidad o desde esa neutralidad, si lo queremos pensar así, trata de, no sé, descubrir una vacuna. La realidad que de trasfondo saben lo que está es una gran fortuna económica por la cual los grandes laboratorios del mundo entraron en una carrera a contrarreloj, no para salvar a la humanidad, creo yo, lo antes posible, para que exista la menor cantidad de muertes. Al contrario, o sea, lo que están intentando es encontrarle la beta a un negocio millonario. Por eso, y esto no lo digo por una cuestión tipo, no sé, pensar que está detrás una teoría conspirativa o algo por el estilo. Lo digo porque incluso está la muestra con el hecho de enfermedades a las que afectan a una parte muy baja de la población mundial.
esas por ahí patologías o cuestiones muy raras, qué sé yo, que afectan, no sé, como decirles que hay 200 casos en el mundo. La ciencia no los investiga. ¿Por qué no los investiga? O sea, si uno se pone a pensar, un ser humano vale tanto como toda la humanidad. O sea, no tendría por qué haber un criterio que diga enfermedades, no sé, qué sé yo, tal tipo de cáncer que afecta, no sé, que es la causa de muerte, qué sé yo, cáncer de pulmón, que es no sé, la segunda, creo, causa de muerte en el mundo, algo así, o sea, es muy frecuente, porque le afecta a la gran cantidad de personas de la humanidad, la gran cantidad de seres humanos. Eso se investiga. La pregunta es, no sabemos no hay un porqué, no hay una justificación, digo, para eso. Un ser humano, 200 con tal problema, tal enfermedad, tendrían que tener la misma peso o relevancia. Sin embargo, la ciencia no avanza en esa línea. Por eso a veces están las solicitudes, los pedidos que se investigue tal o cual enfermedad, porque no ocurre comúnmente. Ay, me asustaste, ¿qué sé? Anda, anda, anda. Es más, el cáncer de pulmón es uno de los únicos que no tiene listón. ¿No tiene qué? No tiene listón, viste que cada cáncer tiene un listón distintivo, tiene diferentes colores. Ajá. Y bueno, el cáncer de pulmón no tiene listón porque supuestamente el cáncer de pulmón te lo das vos solo. O sea, Ajá, mira. los fumadores o los que trabajan en fábricas, o sea, ellos saben que van a tener esas consecuencias. Ah, te entiendo, por listón entiendo, sí, pensé que era una categoría, sí, sí, te entiendo ahora sí. Sí, vos fíjate que la ciencia no funciona desde un punto de vista neutral. Funciona, más, les voy a decir, en primer lugar, atendiendo, en el mejor de los casos, Responde a determinados intereses. responde a determinados intereses. Digo, en primer lugar, si uno quisiera ser caritativo con la interpretación, uno podría decir que atiende a determinados problemas que afectan a la humanidad. Y si uno quiere ser realista, hay que decir la verdad. O sea, los grandes laboratorios, que son los que terminan produciendo, digamos, los remedios, digamos, las vacunas, etcétera, no están por una cuestión de amor a la humanidad, una cuestión altruista, o sea, de valoración del otro. No, o sea, están detrás de un gran negocio. No digo nada nuevo, no se desayunan con nada con lo que digo. Pero sí lo que quiero mostrar es que esto, que está muy a la vista muy a la vista de todos en la actualidad, eh, tiene también su referencia a nivel académico, por ejemplo, con cuestiones como la sociología. Nosotros en el primer texto que vimos, donde vemos cómo esta cuestión, todos los artículos que seleccioné, tengan en cuenta esto, la clave de lectura es si la sociología es una ciencia que intenta encontrar patrones de regularidad en la sociedad y trata de explicar algo de la sociedad a partir de esa regularidad, o sea, de que existe un patrón, ¿no? Una línea de continuidad que hace que uno pueda decir, no sé, supongamos que tal sociedad es una sociedad sedentaria, porque hay un patrón de conducta que hace que uno pueda identificar ese fenómeno, ¿no? Eh, yo lo que digo es que al respecto es que todo el texto, todos los artículos, tienen que ver con esa disputa entre si la sociología tiene que responder o no a un criterio de utilidad, y en el caso en que no tenga que responder a un criterio de utilidad, ver si eso responde a una especie de neutralidad valorativa, una especie de lo que algunos autores denuncian como purismo, ¿no? Algo puro, que no tiene, incluso que está desconectado de la realidad. O a la inversa, que en realidad lo que se denuncia es que estamos absolutamente atravesados, digamos, por factores que nos condicionan. No voy a decir que determinan, pero sí que nos condicionan. Mire, le voy a dar un ejemplo muy, muy concreto, muy, muy puntual, digamos, ¿no? Ya no sobre una disciplina en general, sino sobre cuestiones laborales. Cuando yo estaba terminando la carrera de filosofía en Río Cuarto, un amigo que tenía unos contactos en un colegio, no sé, Sagrada Familia, no sé, un colegio religioso, me consigue una entrevista para que yo vaya a tener una entrevista laboral. Y fue muy gracioso porque las horas que me ofrecían eran horas de lógica. Y cuando yo, horas de lógica, es muy difícil darle la vuelta, porque me dijera, che, tenés que dar
historia. Y bueno, ahí entra en juego un montón de cuestiones. ¿Usted va a dar marxismo o no? Porque acá no estamos de acuerdo con esa línea. Pero lógica, como que hay que darle una vuelta para encontrar una cuestión ahí detrás de ideología en el sentido más común que uno lo asume. Mucha reflexión. Claro, y era muy gracioso porque en la entrevista uno de los puntos determinantes era, fíjense qué curioso dice, si yo iba a dar existencialismo. Y entonces si yo iba a dar a Jean-Paul Sartre, básicamente, ¿no? Y si iba a dar a Nietzsche. Entonces yo como que lo miro y le digo, mire, o sea, entiendo yo que la materia es lógica, o sea, no, Nietzsche no tiene un sistema de la lógica, o sea, no le veo. No, pero usted sabe que como la materia es filosofía y lógica, usted tiene, la quisieron dibujar, la libertad, como también de poder tocar algunos temas. Nosotros querían saber cuál era mi posicionamiento. Y yo les dije claramente, miren, yo vengo por una cuestión de trabajo. O sea, yo sé entiendo cuál es la línea que está acá, y no es que yo sea sumiso, pero digo, nadie me puso una pistola en la cabeza para venir a esta entrevista laboral. O sea, y la verdad es que no tengo ningún interés en este contexto, en este lugar, no sé, de ser controvertido. Y menos si tengo que dar lógica. O sea, voy a dar lógica, no hablaré de ninguna otra cosa, no interesa cuál es mi posicionamiento, espero que eso se respete, o sea, salvo que ellos quieran, no sé, alguien que venga de la línea, que era, en el fondo querían eso. Porque no era solamente que yo me mantenga neutral, ¿no? Era como que había que bajar línea en toda la línea opuesta a la cual ellos me preguntaban a mí si yo iba a dar Nietzsche, Sartre. Entonces, fíjense cómo incluso en pequeños campos lo de la vida real está siempre presente la lucha de poderes. O sea, por eso yo cuando alguien dice, no, pero vos sos, no sé, en la calle uno escucha una discusión, ahora se da mucho, ¿no? Esa cuestión diciendo, no, vos estás muy influenciado, eso, por tal corriente de pensamiento. En filosofía ocurría mucho eso. O sea, no, lo que pasa es que vos sos muy nietzscheano. No, bueno, en buena hora que uno queda claramente marcado y se autodefine o tal o cual postura, corriente, ideología, como sea. De hecho, porque no podemos salirnos de eso. Incluso es tanto más claro que no existe la neutralidad valorativa cuando alguien dice, no, yo no tomo partido. Decir yo no tomo partido es una forma de tomar partido. Y aparte es una forma de tomar partido bastante engañosa, porque intenta, desactiva toda posibilidad de un diálogo crítico, o sea, en buenos términos. ¿Por qué? Y porque por donde vos quieras entrar, diciendo, no, yo no pertenezco a esa corriente, yo no pertenezco a esa línea, yo no tengo ese posicionamiento político. Mira, eso ya en el marco de la discusión científica a partir del siglo XIX, ya quedó demostrado que la neutralidad valorativa quizás es la primer instancia que uno tiene que destrabar, digamos, que uno tiene que denunciar, ¿sí? Porque es la peor de las estrategias. Bajo la idea de la neutralidad se han hecho un montón de atrocidades en la humanidad, y no había forma de fijar a esas corrientes, a esos sujetos, ¿no? Diciendo, usted es marxista, usted es de derecha, y es más, la lógica de la neutralidad es una lógica absolutamente de derecha. Es una de las primeras estrategias de la derecha es mostrar la neutralidad valorativa, ¿no? Diciendo, nosotros no somos políticos, no venimos ese es el mejor ejemplo de un discurso político. Es una estrategia. Entonces, en la ciencia, que es lo que me interesa pensar ahora, estos artículos, hay uno que yo no incluí, pero que lo tendría que haber incluido, que es más, lo podría incluir porque está digitalizado, porque es bastante polémico, es el artículo número 3. Quizás, si ustedes ya lo leyeron, yo voy a cargarlo y voy a sumar el 3. Porque en el artículo 3, Robert Castell denuncia esta cuestión de que la sociología no puede estar representada bajo el modelo de una especie de purismo. Es más, hay que reconocer que la sociología está atravesada por intereses bien concretos, bien empíricos. O sea que yo lo charlamos, lo recuerdo, ¿no? Cómo las empresas pagan estudios de todo tipo, de marketing, estudios sociológicos, estudios de mercado, o sea, de todo lo que se imagine, estudios psicológicos, estudios ecológicos, ¿no? En el campo de la ecología, para mostrar... Profe, Sí, Agus. perdón, ¿no? Pero Brisa mandó al grupo que la aceptes.
Pero si yo no tengo que aceptar a nadie, entran todos automáticamente. Ah, eso pasó. Decirle que si Ahí le entra, digo. yo no tengo que aceptarla. Bueno, Fíjate si puedo entrar, a ver. Sí, puede ser que tenga que ver un poco con la identidad que a cada uno le corre, ¿no? O con qué se familiariza más por ahí en la parte de política que de ciencia. Sí, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Mira, yo lo que digo es que es lo que me interesa pensar ahora con ustedes, es que en el campo de la ciencia, incluso los proyectos que se pagan, que se habilitan, yo fui becario de CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y vos sabés que es muy llamativo el mundo de la investigación, porque hay muchos proyectos que ahora uno mismo, yo estaba en proyectos y digo, ¿a quién llega esto? ¿A quién, o sea, qué efecto tiene? A quién realmente le hace ruido? Pero no por un sentido de utilidad como puede ser alguien que está estudiando, no sé, ingeniería química y va a trabajar, no sé, en descubrir, digamos, no sé, un medicamento o algo, digamos, ¿no? Se va a cortar, perdón, ¿eh? No, evidentemente esto no funciona. Y cuando se corte, ahora sí volvemos. Hoy, por favor, sí volvemos para... No termina la clase. Eh, Vos sabés que yo creo que también hay una lógica de poder que lo que hace, en vez de mostrar que todo proyecto está ya siempre marcado por esa lógica y que está financiado para que se estudie en esa línea, lo que hace es saturar el sistema con todo lo opuesto. Es decir, satura el sistema con becas que no dicen nada, o sea, no lo dicen ni en el sentido práctico ni lo dicen en el sentido crítico. O sea, no son ni no son directamente funcionales al sistema, pero sí lo son indirectamente. Es decir, una investigación funcional al sistema es la investigación que se hace en el campo de estudios sobre el cambio climático, que dicen que en realidad el cambio climático es algo que se dio naturalmente a lo largo de la historia del planeta Tierra y que estamos atravesando una fase donde se iba a dar, sí o sí, y que la injerencia del ser humano es mínima o nula. Eso es la financiación de un estudio, entre comillas, científico, absolutamente funcional al sistema y de un modo directo. ¿Cuál es otra forma de pensar que de hecho es la más difícil de desenmascarar? Una forma más difícil de desenmascarar una lógica de funcionalidad indirecta de los estudios. Estudios que no dicen que no, ni fu ni fa, de que no aportan nada y que simplemente mantienen a sujetos que podrían estar haciendo investigaciones críticas en una tesis o en un grupo de investigación, una beca de investigación, estudiando, qué sé yo, no sé, la fenomenología del espíritu de Hegel, pero nada, un punto, el concepto de pueblo en la fenomenología del espíritu de Hegel, nada más. O sea, diciendo, mira, que esa gente podría estar estudiando, no sé, la ideología actual a partir de, no sé, de los movimientos actuales y eso nos traería un problema. Entonces financiemos tesis que no dicen nada. O sea, que te das un gusto, una especie de masturbación intelectual, nada más. O sea, le pagamos a esta gente y eso es también ser funcional al sistema indirectamente. El mundo de la investigación científica está plagado de eso, de tesis y de investigaciones que no conducen a ningún lado, que simplemente mantuvieron a esos sujetos en un plano de neutralización, los han neutralizado. Entonces esa gente nos jode, básicamente. Ese es el problema. En este texto, fíjense, lo voy a buscar para recordar lo que leímos el otro día, en la página, esto ya lo trabajamos, esta cita, ¿no? En la página 26, perdón, a ver si es el 26 acá. Introducción. Acá, en la página... Lo tenía marcado, acá en la página 26, lo voy a buscar acá. Si se corta, volvemos, aviso. Hoy volvemos. Sí, a ver, creo que pasó y no se cortó. No, tiempo restante 6 minutos. No, estamos en 6. Sí, sí, ya se va a terminar. Bueno, dice así. Esto está en la introducción. Estoy acá.
Bueno, mi pulso no es el mejor, es el mejor hoy en día. Estoy acá. Se me baja el tema el mouse con la mano cruzada, perdón. Dice, bueno, hablando, ¿no?, de esta discusión sobre la sociología y esto, dice, por último, es capaz de ver en lo que la noble utilidad puede ocultar de servilismo respecto de las dominantes en lo cultural, lo político, religioso y lo económico. Dice, considerar que la producción de verdades sobre el mundo social con frecuencia va en sentido opuesto a las funciones sociales de legitimación de los poderes que pueden querer que la sociología represente. Es decir, la discusión en la sociología debe mantener una especie de trabajo científico, que ojo, acá viene el hilando fino. No quiere decir que todo trabajo científico esté marcado por una neutralidad valorativa. Lo que está diciendo en este caso es que existen también intereses científicos que no tienen por qué corresponderse con intereses fácticos de los poderes fácticos, ¿no? Entonces, que no es lo mismo que decir, entonces habla de una especie de purismo, de neutralidad valorativa que no tiene ningún sentido. No, lo que está diciendo es, no tiene por qué quedar fijada la lógica del sistema, básicamente. Y hay una cita acá de Pierre Bourdieu que dice, hoy entre quienes depende la existencia de la sociología, cada vez hay más que se preguntan ¿para qué sirve la sociología? De hecho, la sociología tiene tanta más posibilidades de decepcionar o de contrariar a los poderes cuanto mejor cumpla con su función propiamente científica. Fíjense qué curioso esto, lo que está diciendo es, no sé qué prefiero, si estar en la lógica del sistema, incluso desde una lógica crítica, o no tomar las problemáticas que nos plantea el sistema. Ese es otro problema, a ver si lo puedo aclarar un poco más. El mejor ejemplo lo tenemos con los medios de comunicación hoy en día. Fíjense que nosotros, ¿qué discutimos? Nosotros discutimos lo que está a la orden del día. ¿Y qué es lo que está a la orden del día? Existe también una agenda de temas que se discuten, como también existen lecturas que son impuestas. Por ejemplo, el sistema editorial hoy en día se reduce, no sé, a 3, 4 grandes editoriales del mundo. Les doy un ejemplo bien concreto. No hace mucho, era un par de años, el grupo Clarín compró Cúspide, la cadena de librerías. Miren, de por sí Cúspide, los libros que vendía no eran la gran cosa. Pero hay algo que es peligroso, no porque sea el grupo Clarín, sino porque todo monopolio es peligroso. ¿Por qué? Porque te determina la agenda. El monopolio mediático, el monopolio en la editorial, te determina una agenda. Entonces te dice qué es lo que se va a leer, qué es lo que se va a discutir. Es muy peligroso eso. Por eso cuando charlamos en alguna de las clases que vivimos en un mundo absolutamente pobre, voy a trabajar un texto de un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben, que habla sobre la pobreza de experiencia del mundo contemporáneo. Vivimos en un mundo pobre porque es monótono, y la monotonía en gran medida tiene que ver también con con los monopolios en todos los planos de la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense lo que ocurre con la sociología. ¿Qué es discutir un tema de relevancia actual? ¿Qué es discutir realmente un tema de relevancia actual? Uno tiene que pensar, y no tiene que ser ingenuo, que existen problemas que de por sí son problemáticos, son problemas en sentido estricto y que merecen una atención. Y distinguir de eso problemas que se nos venden como grandes problemas y que no son más que una construcción mediática. ¿Para qué? No sé, para distraernos de la atención, para decir que, vieron que hoy en día, no sé, los que sostienen la teoría conspirativa, yo no creo que sea así, yo creo que hay muchos ejemplos de muertes por coronavirus que exceden a la cantidad del porcentaje de muertes en el mundo que se darían fuera de esta pandemia. Eso es mi opinión, o sea, creo que, no sé, si fue un movimiento estratégico, económico, político, de los poderes fácticos, se le fue de las manos, o no lo sé, pero Se le se fue de las manos. le fue de la mano, pero es que tenemos ese problema, lo tenemos, o sea, no es una pantalla, no es que está muriendo la misma cantidad de gente que muere si no estuviera el virus. O sea, los datos nos empiezan a mostrar eso, ahora se empieza a ver, ¿no? Fíjense esto, hay muchos casos en donde se discuten cuestiones y la ciencia va detrás de esas discusiones y en realidad son construcciones, o sea, no son realmente problemas, o sea, son pantallas para tapar otras cuestiones. Ocurre siempre. En la política, en todos los países, en todos los planos de realidad, ocurre. Entonces, lo que dice acá Bourdieu es que quizás
no quizás permanecer en ese carácter de cientificidad a riesgo de ser considerado, no sé, una especie de, no sé, de trabajo que no tiene ningún tipo de relevancia. Lo que dice Bourdieu es, ojo, no confundamos la neutralidad valorativa, que es súper criticable, con atenerse a una agenda de estudio que no responde a la agenda real de los problemas que nos quieren instaurar. Porque ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Yo lo pensaba con un amigo hace poco que trabaja filosofía antigua. Y él me decía que muchos de los problemas de la filosofía contemporánea no son problemas realmente. O sea, son cosas que están pagas para que la gente no se dedique a lo que realmente hay que trabajar, ¿no? Y en lo cual uno tiene que ser crítico. En este fragmento, Pierre Bourdieu dice mucho más de lo que aparenta, porque acá no estamos en una especie de blanco-negro, de neutralidad valorativa o pensamiento crítico. Acá estamos en qué significa permanecer en los marcos o límites de un, no sé, de un campo científico, ¿sí? Y qué significa